Bienvenidos a todos y a todas al curso de uñas donde aprenderás todo lo que necesitas saber. En esta ocasión estaremos viendo el paso a paso de uñas de gel con tip, así que quédate hasta el final para que veas el diseño que estaremos aplicando. Pero antes veamos qué son las uñas de gel. Las uñas de gel son un tipo de manicura artificial en las que se utiliza un gel especial para crear una extensión en las uñas naturales o para fortalecerlas. Estas uñas artificiales son populares en el ámbito de la belleza y la estética, ya que ofrecen una apariencia pulida y duradera. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Las uñas de gel son una técnica de manicura artificial que se utiliza un material llamado gel para crear extensiones o fortalecer las uñas naturales. El gel es una sustancia viscosa que se endurece bajo una lámpara UV o LED, proporcionando una apariencia duradera y pulida. El proceso incluye preparar las uñas, aplicar capas de gel y endurecerlas, construir la forma y longitud deseadas, agregar diseños y colores y finalmente sellar con una capa de gel transparente. Las uñas de gel son conocidas por su durabilidad, pero es esencial que un profesional las aplique y retire para evitar daños. En todas las partes de la uña y 2 veces. Lo primero que haremos después de preparar la uña es medir los tips. Como verás, son tips de plástico de color blanco con una sonrisa pronunciada. Así que lo primero que haremos será empezar a elegir los tips de cada dedo y así como los vamos eligiendo, los vamos poniendo cerca de nosotros para empezar a pegarlos. Recuerda que sea más grande o de igual tamaño que la uña de la persona. Si es más grande, limaremos los laterales para igualar el tamaño de la uña natural. Así que vamos seleccionando uno a uno para empezar a trabajar lo que es la mano izquierda o la mano derecha. Habiendo seleccionado los de una mano y pegarlos, vamos a continuar a seleccionar los de la otra mano y pasaremos a pegarlos también. No olvides, antes de pegarlos, limar lo que son los laterales para que embonen muy bien en la uña, pero no los vayas a limar de más.
Siempre que estés trabajando, trata de guardar todas las cosas que ya no estés utilizando para que no se te caigan y no se te revuelvan, o para que no se te caigan y ya no funcionen o ya no sirven o se contaminen. Realizar uñas con tips blancos es uno de los procedimientos más fáciles, pero muchas veces al principio no pegamos muy bien lo que son los tips, porque como no se ven gracias a lo blanco, no es lo mismo con los naturales o los cristal, que sí se llegan a ver las burbujas, en estos no. Entonces pasaremos a limar lo que son los laterales de cada tip. Recuerda de limar con mucho cuidado de no pasarte, para que enseguida con la resina peguemos los tips francés sin que queden burbujas y con cuidado de que peguen bien. Si no pegan bien, pueden caerse o meterse la comida y formar hongos. Pondremos la cantidad adecuada de resina y presionamos y por unos segundos hasta que haya secado. Entonces recuerda, lo primero que vamos a hacer es escoger los tips que más se adapten al ancho de tu uña. Una vez que tengas seleccionados, pégalos con el adhesivo especial. Ya que los hayas pegado, vamos a limar con cuidado el tip, lo que son los laterales. Aquí va a haber una diferencia de los tips naturales con los tips cristal y los tips blancos. En los tips naturales y cristal vamos a difuminar la diferencia entre la uña y el postizo. Aquí no, aquí solamente vamos a hacer poroso lo que es el tip, pero no vamos a difuminar lo que es la sonrisa del francés. Entonces, como estas uñas son blancas, no podremos ver la superficie de la uña y eso puede ocasionar que se pegue mal, así que hay que poner mucha atención y hacerlo con mucho cuidado. Si no se aplican correctamente, las quitamos y la volvemos a intentar. De que ya sí pegaste el tip, fíjate muy bien si no quedan burbujas o no quedó separado en lo que es la parte baja de la uña. Recuerda siempre quitar el sobrante de resina y así aplicaremos en todas las uñas sin que queden chuecas. Ahora iremos con la siguiente uña. Volveremos a hacer el mismo procedimiento. Limaremos laterales, pondremos resina y lo aplicaremos. Y así lo haremos en todas las uñas. Recuerda siempre presionar muy bien en lo que son la sonrisa de la uña para que peguen muy bien las puntas de la sonrisa. Antes de continuar con el siguiente paso, hablaremos de una herramienta muy importante en estos tiempos, que es el medidor de tips. El medidor de longitud de uñas recién añadido te permite asegurarte de que la longitud de cada uña sea la misma de acuerdo a tu preferencia al cortar cada uña. Entonces, a continuación procederemos a cortar cada tip con el cortatip, siempre preguntando de qué tamaño se desea el largo de las uñas. Para esto utilizaremos el medidor de tips, del cual mencionamos anteriormente, que es un calibrador de uñas, que es una herramienta para medir el largo de las uñas artificiales en diferentes tramos y así conseguir un largo igual en todas las uñas. Listo, ahora pasaremos a limar laterales, faldones, para quitarles un poco lo ancho y quedan más estéticas, naturales, quitando polvo totalmente para no encapsularlo. Entonces recuerda, primero limarás los laterales que son sin colados y después le quitarás el brillo a la uña o tip, pero eso lo haremos muy suavemente. Como mencionamos anteriormente, solamente se hace porosa la uña, pero no se quita y se difumina lo que es la sonrisa. Así que este paso lo puedes realizar con la buffer si es necesario. Vamos a limar la superficie de la uña blanca solo un poco, haciendo porosa, y para desvanecer solo un poco la separación sin perder la forma de la sonrisa. Recuerda no tocar la uña en la que estás trabajando. Posteriormente limpiaremos lo que es la uña para quitarle el polvo. Yo lo hago con una toallita y muchas veces también lo que yo te recomiendo es que con tu cepillo lo mojes con un poquito de cleaner y así pases el cepillo en todas las uñas para quitar todo lo que sea el polvo y todo el polvo que se mete en todas esas esquinas. Ahora bien, aplicamos primer nuevamente, ya que se tocaron las uñas naturales y así no haya desprendimiento con el tiempo. A continuación,
Prepararemos nuestro pincel para gel y nuestro gel color rosa maquillaje y nuestro gel cristal. Este es nuestro gel en color maquillaje y como se ve es de una consistencia más pegajosa. Así que se tendrá que aplicar depositando el contenido de gel del pincel y de un lado a otro rellenar lo que es la cama de la uña de esta forma, sin tocar cutícula y sin llegar al francés para no mancharlo. De esta manera aplicamos el gel en todas nuestras uñas para posteriormente limpiarlas de la capa de inhibición que queda del gel. Las limpiamos con una toallita que humedecemos con un limpiador especial, cleaner o con alcohol para quitar esa capa de inhibición. Ok, ahora como verás quedan desiguales entre la parte rosa y la blanca. Así que con el gel de cristal le empezamos a emparejar y reforzar. Si los tocas sentimos el borde desigual y así sabrás dónde aplicar el gel de la forma correcta para no dejar grandes bordes en la uña. Aquí va un tip. Para aplicar el gel en punta de una manera más fácil, con el punzón rellenaremos la superficie que nos falta y así tendremos más control del gel al aplicarlo de esta manera. Vamos extendiendo de punta a punta el gel. Si para ti es mejor usar acrílico, se realiza de la misma manera, los mismos pasos, pero con acrílico rosa y acrílico cristal. Ya que rellenamos en punta, también aplicamos sobre el gel de color maquillaje para reforzar los puntos de estrés. Observamos después de meter en lámpara y limpiamos para ver si le hace falta más gel y si es así, colocamos con el pincel de una manera pareja en toda la uña, desde cutícula a punta, solo un poco de gel y hacemos lo mismo con todas las uñas. Para separar el pincel del gel, gira un poco el pincel y levanta para que el gel se vaya acomodando y así no gotear lo que es el gel, realizando un trabajo limpio. Lo mejor siempre va a ser practicar antes, con un tip, el manejo del gel. Secamos en lámpara por un minuto y limpiamos la capa. Después empezamos a limar la superficie por si quedaron bordes y para empezar a darle forma a la uña. Primero lo hacemos con buffer y luego con la lima 100 sobre 100. Cuadramos con la lima 80 sobre 80 los laterales y faldones. Observamos las uñas para ver si están parejas y cuadradas. Vemos las puntas de nuestras uñas y ahí, si falta más detalle, limamos. Si ya quedaron, quitamos el polvo totalmente. Limpiamos nuestras uñas con una toallita húmeda y empezamos a decorar si así lo requerimos. En esta ocasión haremos unas líneas laterales en blanco a pulso. Esperaremos a que seque para aplicarle otra decoración en gel painting plateado con glitter. Haremos lo mismo, dos líneas laterales en sentido contrario a las otras. Posteriormente aplicamos el gel de lámpara. Es por eso que no se le dio brillo con la lima. Finalmente metemos en lámpara por unos minutos aproximadamente.
En la otra mano se le pondrá otra decoración. Es un moño que se le aplicará en el dedo anular. Así que aplicamos gel de construcción y antes de secar acomodamos en la posición deseada el moño. Y ya que está en el lugar indicado, metemos en lámpara. Para terminar esta mano aplicamos gel Top Coat para sellar y dar brillo a las uñas. Así como aplicamos un poco de aceite de cutícula y terminamos.